¿Cómo ves el enfoque? Hola. ¿Me escucha, Joaquín? Joaquín. Parece que tiene problemas con el audio. Joaquín, que tiene problemas con el audio. ¿Lo escuchan bien? Sí, ahora sí le escucho. No, sí lo escuchamos bien, solo que como que se entrecorta. Hay un delay ahí. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, no, sí, ahí lo escuchamos bien. Ok, Joaquín. Pues, si gusta, damos inicio a lo que es el coloquio, ¿verdad? No sé cómo miran el enfoque. ¿Estoy bien ahí? Sí, está bien. Sí. Joaquín, me deja a mí a partir de la temporada ciclónica 2020, entonces. Llegue hasta la diapositiva 19. Hasta aquí. Ok, estamos bien. Ok. Listo, amigo. Usted manda y dice cuando empezamos. Bueno, pues antes que nada, pues muy buenas noches. ¿Verdad? Vamos a dar inicio a lo que es el coloquio de esta noche que nos trae el compañero Edgar José Mejía y el compañero Germán Joaquín Gómez, con el tema de lo que es fenómenos meteorológicos en Honduras y sus efectos en el año 2020, ¿verdad? Como es de todo sabido. Estuvimos este año un poquito fuertes con respecto a estos fenómenos y para ello pues tenemos esta charla y antemano pues agradecemos al señor Joaquín y al señor Edgar y damos por comenzado el coloquio. Cedemos ahí la palabra al señor Joaquín. Ok, buenas noches. Un gusto de estar con ustedes, saludarlos. Y pues muy agradecido de que nos tomen en cuenta para este tipo de coloquios muy importantes para todo lo que es la ciudad universitaria. Realmente pues la temporada de fenómenos naturales este año pues fue bastante especial. Quiero decirles de que para este año creo que se rompieron varios récords importantes con respecto a lo que se venía dando dentro de lo que es la estación meteorológica con los datos que nosotros recolectamos a diario y que se vienen recolectando desde 1979. Esto es importante, ¿verdad? Porque llevar esa secuencia de datos nos ayuda mucho para ir teniendo una estadística e ir conociendo realmente cómo se van comportando algunos parámetros meteorológicos. Para empezar la presentación y empezar a hablar de todos estos sistemas que se vinieron dando este año, que tuvimos de todo, ¿no? Tuvimos varios casos especiales y eso es importante mencionarlo. Creo que ha sido un año muy negativo en cuestiones atmosféricas para el país, principalmente con el cierre que hubo con la temporada ciclónica, que fue bastante activa, bastante destructiva para el país. Ya todos conocemos lo que generaron estos dos sistemas ciclónicos al final ya de la temporada ciclónica en el Caribe y el Atlántico, y que fue pues bastante nefasta para el país. Empezamos con la presentación con lo que es las escalas meteorológicas para conocer un poco todo esto de los fenómenos meteorológicos. No sé si me ayudas ahí con la primera diapositiva, José. Esto es importante porque nosotros al momento de conocer la fenomenología, o sea, los fenómenos meteorológicos, tenemos que conocer un poco de las escalas meteorológicas, las escalas que estos fenómenos se dan.
y bueno, viene desde la escala global hasta lo que es la microescala. Entonces ahí tenemos una diapositiva donde se describe cómo estos fenómenos meteorológicos se dan tanto en la escala temporal como espacial. Y tenemos fenómenos meteorológicos que duran por muchos años, por varios años. Uno de ellos, de los más importantes, está lo que es el ENOS, o sea, el fenómeno del niño, la niña, ¿verdad? Que es un fenómeno en escala global y que tiene gran repercusión sobre lo que son las condiciones meteorológicas en el mundo, ¿verdad? Entero, y Honduras pues no es la excepción. También tenemos los grandes sistemas de circulación general, ¿verdad? Que son sistemas que están ahí semipermanentes y que nos ayudan pues a tener un patrón en este caso, de circulación de viento pues definido y que es de gran importancia para todo lo que es la generación en este caso, de precipitación sobre lo que es el territorio nacional. De ahí tenemos otros fenómenos en una escala ya más pequeña, como ser la escala sinóptica, que ya son fenómenos que se dan por días, o quizás en un momento no duran mucho tiempo, ¿verdad? En ese caso tenemos los que son los frentes fríos, los ciclones tropicales, que nos duran algunos días, ¿verdad? Y tienen en escala espacial, pues algunos de 100 a 1000 kilómetros, que es lo que abarca estos sistemas. También tenemos la escala, lo que es la mesoescala, que ya son fenómenos que nos duran horas, ¿verdad? Son núcleos convectivos. Dentro de esta escala podemos tener algunas ondas del este las ondas del este más que todos están dentro de la escala sinóptica, pero también se pueden tener dentro de la escala en la parte mesoescalar, ¿verdad? Porque algunas ondas tropicales pues en la parte espacial pues no cubren mucho espacio, ¿verdad? Entonces caben dentro de las dos escalas. También la escala local, que es muy típico tenerlas acá sobre el territorio nacional por la orografía, ¿verdad? Porque tenemos los dos océanos, entonces se dan brisas marinas, también se dan brisas de valle a montaña, montaña a valle. Entonces tenemos este tipo de fenómenos y que también aportan gran cantidad de precipitación en algunas zonas. Y ya dentro de lo que es la microescala, que son pequeños eventos que se dan en una escala muy, muy pequeña de segundos, ¿verdad? Que se dan, pues, con algunos remolinos, los vehículos que se dan, pero que no repercuten en mucho sobre lo que es la parte del tiempo. Dentro de las escalas meteorológicas, al momento de hacer una predicción, nosotros, ¿verdad? Como meteorólogos, tenemos que tomar en cuenta algunas cosas importantes, ¿verdad? Ver dentro de lo que es, por ejemplo, una herramienta importante como es la imagen de satélite, qué es lo que se da dentro de la escala sinóptica, por ejemplo, qué fenómenos tenemos dentro de la escala sinóptica y cómo pueden estar estos fenómenos incidiendo sobre el territorio nacional. También tenemos un análisis sobre la escala, la macroescala, o sea, la mesoescala, para poder determinar también qué fenómenos están dentro y luego hacer un análisis de la escala local y así poder hacer un análisis importante sobre lo que es este tipo de fenómenos que se dan en estas diferentes escalas. Entonces ahí hay otro dispositivo importante para más o menos visualizar cuáles son los fenómenos que realmente tenemos en las escalas meteorológicas, ¿verdad? Para poder más o menos conocer qué tan importantes son estas escalas meteorológicas al momento de que nosotros estudiamos todo lo que es la fenología de estos sistemas meteorológicos que son de gran importancia para el país. No sé si pasamos a la siguiente diapositiva. Los vientos alisios. No sé si todos conocemos la importancia que tienen los vientos alisios dentro del territorio nacional. Es más, son los vientos predominantes en la mayor parte del año
sobre el territorio nacional, ¿verdad? Estos vientos pues desplazan mucha humedad desde lo que es el Caribe hacia el territorio nacional e interactúan con todas las zonas montañosas, ¿verdad? Y generan tiempo. Este tipo de fenómenos es bien importante porque cuando nosotros tenemos ese viento alisio bastante intensificado, entonces tenemos bastante desplazamiento de humedad hacia el territorio nacional y eso nos genera algún tipo de nubosidad. Estos vientos alisios, ¿verdad? Que se dan del noreste, ¿verdad? Y que entran al país, en su momento y en alguna de las temporadas que tenemos, interactúan con los vientos del suroeste, ¿verdad? Y generan lo que es la inestabilidad y generan lo que es la zona de convergencia intertropical. Al interactuar estos vientos, pues generan lo que es ese cinturón de bajas presiones y que generan bastante tiempo convectivo, o sea, nubes de tormenta en toda la zona donde se da en el cinturón a nivel mundial, ¿verdad? Esto es a nivel mundial porque tenemos los patrones de circulación en los distintos patrones de circulación semipermanente en los distintos puntos del globo terráqueo. Entonces, si pasamos a la otra diapositiva, que es donde hablamos un poco de lo que es el niño, la oscilación del sur, por su acrónimo en inglés SENOS, ¿verdad? Que es el niño, ¿verdad? Oscilación del sur, es la interacción de un fenómeno océano-atmósfera. Eso es importante conocer porque este fenómeno interactúa océano, atmósfera, y es importante conocer, ¿verdad?, que estos fenómenos, cuando nosotros tenemos un niño, cómo se comportan los diferentes patrones de circulación, o cuando tenemos una niña, cómo se comportan estos patrones de circulación. Y es importante mencionar, ¿verdad?, qué tanto nos afecta una formación de niña o una formación de niño, o también lo que es la parte neutral, o sea, cuando está neutro estos fenómenos. Hay una diapositiva de cómo se comporta este fenómeno cuando tenemos niña, cuando tenemos etapa neutra y cuando tenemos niño, ¿va? Cómo se desplazan las diferentes células de circulación, los patrones de circulación, y en su momento cuando nosotros tenemos niño, que es un calentamiento en la parte del océano Pacífico, toda esa zona convectiva se genera dentro de ese calentamiento. Y claro, nosotros tenemos intensificado lo que es el anticiclón de las Bermudas, con viento bastante fuerte, y eso hace que la zona de convergencia se desplace más hacia el sur, y por consiguiente cuando tenemos niños tenemos algunos déficits de precipitación bien marcados, principalmente en algunas zonas como el corredor seco, que presenta pues en mucho déficit de precipitación y por consiguiente algunas sequías. No así cuando tenemos lo que es la niña, ¿verdad? Cuando el anticiclón de las Bermudas pues tiende a debilitarse, los vientos alisios también tienden a debilitarse, entonces los vientos del suroeste se intensifican un poco, entonces la zona de convergencia está más hacia el norte, más hacia Centroamérica, y eso facilita pues las precipitaciones bastante fuertes sobre lo que es el istmo centroamericano. En este momento, ¿verdad? Después de que miremos estas diapositivas, vamos a ver cómo se ha comportado, cuál es el estado de la niña en estos momentos, ¿verdad? Cómo ha evolucionado y qué es lo que se espera para los próximos meses, para poder determinar qué es lo que nos espera más adelante con lo que es el fenómeno del niño, ¿verdad? En este caso que tenemos una niña, y hablar de ese cambio brusco que nosotros tuvimos con este fenómeno tan importante como es este fenómeno del niño. ¿Cómo ha sido la evolución del fenómeno del niño a la fase fría o a fase niña? Pues en esa diapositiva, en esa imagen, vemos el cambio brusco desde en abril, cuando empezó a hacer ese cambio importante, ¿verdad? Para este fenómeno, ¿verdad? Que lo vimos dentro de las escalas meteorológicas, que es un fenómeno a nivel global, y vimos cómo a mediados de mayo se alcanzó el máximo valor negativo alcanzado, ¿verdad? De -1 grado centígrado, ¿verdad? En la anomalía de la temperatura de la superficie del mar.
Y eso es importante, ¿verdad? Ver ese enfriamiento brusco que tuvo la superficie del mar con el cambio que se dio, ¿verdad? De este fenómeno. Luego, pues se debilitó ese enfriamiento, ¿verdad? Para mediados de julio y donde alcanzó un valor de menos 0.1 grado centígrado. Posteriormente, dentro de lo que es los primeros días de agosto, se inicia un nuevo descenso de la temperatura, alcanzando pues nuevamente los menos 1 grado centígrado. Estas fluctuaciones de calor en el Pacífico ecuatorial, ¿verdad? Supuestamente, según los expertos que hacen estos estudios, está relacionado con el paso de las ondas Kelvin. Luego, ¿qué esperamos nosotros para los próximos meses con este fenómeno del Niño? Dice que la mayoría de los modelos, ¿verdad? Según el IRI y el CPC, que son las agencias que hacen estos estudios, predicen, dice, continuamente que continúe la fase de la niña, ¿verdad? Principalmente donde se da el niño 3.4, ¿verdad? Que es el que tiene la mayor incidencia sobre la parte del territorio nacional y Centroamérica, ¿verdad? Y que se mantenga ese enfriamiento hasta lo que es el 0.5 grados, ¿verdad? Negativo. Entonces, eso es importante mencionarlo y que se espera de esto se mantenga, ¿verdad? Hasta eh, hasta durante todo lo que es el invierno en el hemisferio norte y luego para los próximos, los pronósticos más recientes de varios modelos dicen que sugieren la posibilidad de eventos moderados de fuerte de la niña en el 3.4, ¿verdad? El niño 3.4 durante la temporada de noviembre a enero. Entonces, la perspectiva es que nosotros mantengamos este evento de la niña para los próximos meses, ¿verdad? Hasta enero y luego pues iría debilitándose gradualmente a un niño, una niña pues ya más débil de 0.5, pero siempre en una fase niña. Entonces, entramos a la parte de los fenómenos meteorológicos que realmente nosotros tenemos organizadas dos fases o dos temporadas hablando de la parte del centro, del sur, ¿verdad? Los fenómenos meteorológicos que tenemos, como los empujes polares, los frentes fríos, que son fenómenos que se dan dentro de lo que es la temporada fría. Temporada seca que le llamamos para la zona central y la zona sur, la parte suroccidente también, suroriente. Tenemos los ciclones tropicales dentro de la cuenca del Mar Caribe, que esto ya es en la temporada húmeda, ¿verdad? En la temporada lluviosa y que se desplazan desde el Caribe y hacia lo que es la parte de Centroamérica. Lo mismo las ondas tropicales, ondas del este, que se desplazan desde lo que es el Atlántico hacia la zona del Mar Caribe, ¿verdad? Y se desplazan hacia lo que es Centroamérica. La zona intertropical de convergencia, un fenómeno que es de la gran escala y que siempre está ahí durante todos los meses del año, que también influencia bastante sobre lo que son las condiciones meteorológicas en la temporada húmeda, sobre la parte de Centroamérica. Y dependiendo del mes que estemos, ¿verdad? Hay influencia casi directa sobre lo que es Honduras. La parte de la distribución de la precipitación está orientada con los fenómenos, así como termina en la dispositiva, los empujes polares y frentes fríos, que es donde distribuyen la precipitación más sobre la parte del litoral caribe, los ciclones y tropicales, ondas tropicales también influencian la parte este, la parte noreste, la misma parte norte, y la zona de convergencia tropical pues influencia a veces directamente con lo que es la parte sur y sur-occidente, ¿verdad? Algunos fenómenos de esto pues generan lluvias dependiendo la escala del fenómeno, si son escalas bastante, son fenómenos que abarcan un radio bastante fuerte de acción, pues nos generan lluvias en casi todo el país. Ahí ya tenemos los fenómenos ya más por temporada.
descritos por temporada seca, ¿verdad? Que es las masas de aire frío, los frentes, tanto calientes estacionarios, las dorsales, o sea, las cuñas de alta presión. Tenemos la temporada húmeda, que está relacionada con lo que es ondas tropicales, ciclones tropicales, las vaguadas, ¿verdad? Tanto en superficie como en niveles medios y altos. Y tenemos los frentes de brisa y los fenómenos locales, ¿verdad? Los frentes cuando me relaciono a los frentes de brisa, es cuando hay una interacción de los fenómenos del viento alisio, principalmente, ¿verdad? Que entra por la parte del noreste y el norte e interactúa, ¿verdad? Con el viento del suroeste y genera pues ese choque de masas y por consiguiente, pues cuando hay ese choque de masas, ¿verdad? De una masa más, más fría y otra pues menos fría, entonces eso pues genera mucha convección, mucha inestabilidad y por consiguiente pues mucha formación de nubes de tormenta. Vamos a la siguiente. La temporada de empujes y polares y frentes fríos, pues está determinada desde noviembre hasta aproximadamente marzo, ¿verdad? Es cuando más se dan estos empujes y frentes fríos relacionados con la parte del invierno en el hemisferio norte. Estos fenómenos pues logran por medio de las masas de aire frío, ¿verdad? Un frente frío es cuando una masa de aire frío desplaza una masa de aire caliente, ¿verdad? En la interacción de las dos masas, pues ahí en esa interacción es cuando nosotros tenemos la formación de la línea frontal y eso hace pues que se genere pues mucha nubosidad convectiva, mucha inestabilidad y por consiguiente estos fenómenos son de la escala sinóptica. Estos fenómenos generan bastante inestabilidad y dependiendo la masa de qué tan fría sea, ¿verdad? Qué tan alta sea, qué tan alto sea el valor de la alta presión migratoria que viene desplazando el frente, así pues es el impacto sobre lo que es la zona del Caribe hondureño. En su momento estos frentes pues generan mucha precipitación en esa zona. Para esta temporada que nosotros tuvimos y que pasó, ¿verdad? Entre 2019 y 2020, fue una temporada relativamente baja, según algunos estudios que ha hecho pues el señor Zárate de Costa Rica, ¿verdad? Donde tenemos muchos frentes, más que todo en diciembre y enero, para esta temporada que pasó, nosotros tuvimos la incidencia de muy pocos frentes, algunos empujes que lograron desplazarse hacia la parte de la península del Yucatán, pero que no lograron llegar como línea frontal hasta lo que es las costas de Honduras. En el gráfico se puede ver alguna incidencia de algunos empujes y algunos frentes que se dieron en enero, ¿verdad? Ese que está marcándose con el cursor, ¿verdad? Es la disminución de la temperatura y la precipitación que se dio en esos dos casos. Eso es para enero. Luego tenemos un caso especial que se dio en febrero y que fue un frente que se desplazó originado por una masa de aire ártico y que se desplazó hasta hasta lo que es el Golfo de Honduras, ¿verdad? La costa hondureña generó alguna precipitación considerable. Ahí vemos en el gráfico, ¿verdad? Que fue uno de los eventos más importantes que se dio, ¿verdad? Luego, si vemos la distribución de la precipitación, fue muy poca que se dio en febrero. Entonces tuvimos muy poca incidencia de frentes durante esa temporada anterior. Ahí pues presentamos un poco lo que es el evento especial, eso de la masa ártica. Cuando hablamos de una masa ártica, es una masa muy fría que se desplaza desde el Ártico, ¿verdad? Y que se desplaza muy veloz, muy rápido hacia lo que es la parte del trópico. Ahí vemos algunas imágenes de cómo se comportó, algunas precipitaciones que se dieron en la costa norte, especialmente sobre la Ceiba, Islas de la Bahía. El viento pues muy rachado, un viento que supera los 25 nudos, ¿verdad? Que superan en su momento
en su momento los 50 kilómetros por hora. Y la distribución de la precipitación en esa tabla de la estación que tenemos en el Curla, vemos pues 3 días con montos bien significativos de precipitación cuando se presentó ese fenómeno que en su momento pues nosotros hicimos un boletín para ese caso en especial. Luego, pues, entramos al periodo más seco, ¿verdad? El periodo más drástico en lo que representa déficit de precipitación para el país. Un periodo seco bastante extremo. Yo creo que ahí fue cuando empezamos a romper algunos récords de los parámetros meteorológicos, como ser la temperatura máxima. En el mes de abril, según registros que tenemos, para el 11 de abril, se dio la máxima temperatura y que rompió el récord que teníamos de 35.6 a 36.5, que fue la máxima que se registró en ese mes. También las temperaturas en ese mes, la mayor parte de ese mes de abril, superaron los 33 grados centígrados durante el día. Es una temperatura bastante alta, había muy poca nubosidad, muy poca humedad. Yo recuerdo que habían registros de humedad hasta de 27%. Entonces, teníamos condiciones propicias para que se incrementaran los incendios forestales, ¿verdad? Por consiguiente, se incrementaron plagas, aumento de lo que es partículas de humo con reducción de visibilidades y afectando drásticamente la parte de la navegación aérea, problemas de salud, ¿verdad? Por la contaminación que se da del humo. Y todo esto dañando considerablemente lo que es el medio ambiente. Este mes, como les digo, fue bastante drástico en lo que corresponde a temperaturas extremas. Recordemos también de que había un encierro, ¿verdad? Eso fue, el encierro empezó en marzo, luego abril con esas temperaturas bastante fuertes, entonces eso era sofocante estar dentro de las casas soportando estas altas temperaturas, entonces fue algo bastante difícil para lo que es la población en general. Pasamos a lo que es ya la temporada asociada a varios fenómenos meteorológicos, la temporada húmeda. Entonces tuvimos algunas consideraciones importantes que tomar en cuenta para ya esta temporada que se esperaba estuviera sobre lo que son superando los montos históricos, o sea, excesos de precipitación en la mayor parte de los meses, tomando en cuenta la temporada alta de ciclones tropicales, tomando en cuenta los fenómenos de la niña en una fase fría, del niño, perdón, en una fase fría, temperatura de la superficie del mar, pues arriba de los 26.5 grados en el Caribe y el Atlántico, tanto también en el Golfo de México. El anticiclón de las Bermudas debilitado, o sea que el jet stream de bajo nivel, bastante debilitado. También recordarles que el año pasado, en los análisis que nosotros hicimos, y los boletines que se hacen trimestralmente está plasmado, ¿verdad?, de que se habló casi todo el año del jet de bajo nivel. ¿Por qué? Porque estaba bastante intensificado, viento que superaba los 35, 40 nudos. Entonces, eso no permitía formación ciclónica, ondas tropicales que pasaban bastante rápido. Para este año, pues no fue así, fue todo lo contrario. Entonces, el año pasado no tuvimos ninguna formación ciclónica en el Caribe, muy diferente a lo que ha sucedido este año. Y el mes de abril, de mayo, empezamos la temporada pues tranquilo, normal. La temporada de inicio de lluvia pues se dio a esto después del 15 de mayo. Tuvimos algunos chubascos, tuvimos frecuencia de más que todo algunas ondas tropicales que cruzaron el país,
formación de frentes de brisa, entrada de humedad del Pacífico, y eso facilitó la parte de la precipitación convectiva sobre el país. Ahí vemos que en mayo pues tuvimos más o menos un exceso en precipitación, ¿verdad? Con respecto al dato histórico. Lo mismo junio. Ya junio tuvimos un evento importante ahí que vamos a describirlo, y luego pues a finales de mayo pues se dio lo que fue la primera tormenta tropical Amanda, y que tuvo alguna incidencia sobre el país. Si ustedes recuerdan, pues Amanda se formó al sur de Guatemala y tomó dirección a lo que es la costa sur de Guatemala, dirigiéndose tierra adentro, teniendo algún efecto secundario sobre el país, con algunas precipitaciones importantes, más que todo en la parte sur, suroccidente y la parte central. Este era un aviso ya de lo que íbamos a tener de incidencias sobre ciclones tropicales. Pero Amanda se debilitó considerablemente sobre lo que es la parte del norte de Guatemala, y luego pues cruzó a la parte del Golfo de México, convirtiéndose en lo que era la tormenta tropical Cristóbal. Luego en el gráfico, si ustedes ven el mes de abril, no hay precipitación, o sea, en abril no se dio precipitación dentro de lo que son los datos registrados en la universidad, 0.0, ¿verdad? Es algo que casi nunca se da, ¿verdad? Porque siempre se dan algunas tormentas de corta duración, ¿verdad? Más que todo por el exceso de calor y las partículas de humo que sirven como elementos importantes de núcleos de condensación para que se den algunas precipitaciones, pero para este año no se dio. Para junio tuvimos algunos problemas de precipitación. Digo yo problemas porque si ustedes ven, la precipitación anduvo equilibrada, ¿verdad? Con el valor histórico. Pero más que todo, julio, si ustedes recuerdan, tuvimos la invasión del polvo del Sahara. Entonces, al tener ese fenómeno sobre el país, recuerdo yo que tuvimos bastante incidencia del polvo del Sahara. Hay una imagen ahí que ilustra cuando nosotros tuvimos ese fenómeno. En su momento, al tener el polvo del Sahara, pues perdemos un poco de convección, perdemos un poco de nubes de desarrollo vertical, la nubosidad que se da debido al menos calentamiento de la superficie. Tenemos más nubes, llanas, o sea, nubes certificadas, y esto pues nos facilitó para tener un descenso, ¿verdad?, en lo que es la precipitación con respecto a lo que se da en junio, que junio por lo general pues cuando tenemos un evento de la niña, pues es bastante fuerte en precipitación. Posteriormente, entramos a lo que es ya la parte de julio con la canícula. Para hacerles una descripción más o menos de la canícula, es un descenso en la precipitación. Normalmente se da dentro de los primeros, al final de los primeros días de julio, y se extiende hasta la primera quincena de agosto, aproximadamente un mes o un poquito más del mes. Dentro de lo que es los datos que nosotros registramos en la estación meteorológica de la universidad, para este año pues fue normal, húmeda y corta, ¿no? Y con respecto al valor histórico, ahí estamos viendo el valor con 71 milímetros aproximadamente que se dieron, y 74 que es el valor histórico. Entonces, con esto nosotros vemos esta reducción de la precipitación muy contrario a lo que se dio el año pasado, que el año pasado pues hubo un déficit de precipitación de un 80% con respecto
al valor histórico, ¿verdad? Creo que aproximadamente se dieron como 22 milímetros con respecto a los 74 que se dan para esta temporada de julio. Y fue una canícula del año pasado pues muy seca, ¿verdad? Muy seca. Y bastante larga, que eso fue bastante difícil por el déficit de precipitación que se extendió hasta agosto, ¿verdad? Julio, agosto y parte de septiembre que se dio pues un déficit de precipitación bastante fuerte. Entonces vemos ese comportamiento de la precipitación con esa reducción dentro de lo que es el mes de julio, y esto es lo más importante. Luego ya después de agosto, septiembre y octubre, que son los meses más con mayor precipitación, debido pues ya a la incidencia de los diferentes fenómenos que se dan del Caribe, ¿verdad? De la temporada húmeda. Y esto pues es lo más importante con respecto a los datos que tenemos sobre la temporada de lluvia de la primera fase que se da con estos fenómenos meteorológicos. Yo voy a darle el paso al ingeniero Josué, ¿verdad, Mejía? Para que nos amplíe sobre los fenómenos que siguieron dentro de esta temporada 2020 y que fue lo más fuerte que tuvimos sobre el territorio nacional. Buenas noches. Gracias, Joaquín. Solo comentar un poco que nosotros trabajamos en la Estación Meteorológica Experimental de la UNAM, Nabil Caguas. Pertenecemos pues a la unidad de meteorología, ¿no?, del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, y pues parte de nuestros trabajos es precisamente estar monitoreando los distintos fenómenos que suceden y sobre todo pues hablar de las situaciones pues más extremas o que se dan, ¿no?, durante el año. Voy a hablar un poco sobre la temporada ciclónica 2020, ¿no?, ya que esta temporada ciclónica pues fue récords tras récords los que empezó a romper. Lo primero que podemos recordar, bueno, que hay que tener claro que la temporada ciclónica comienza el 1 de junio y termina lo que es hasta el 30 de noviembre, ¿no? Y eso pues en todo ese periodo de tiempo se puede dar en cualquier momento la incursión de un ciclón tropical como lo que vamos a ver. Este año pues se rompieron los récords, tuvimos 30 tormentas tropicales con nombre. Cuando un ciclón tropical se forma, ¿no?, que es porque tiene pues giro, cuando empieza a girar las nubes, se les empieza a dar nombre cuando ya llega a la categoría de tormenta tropical. Entonces, por lo general, el Centro Nacional de Huracanes, que está en Miami, pues es el encargado de darle nombres a estas tormentas, y se tenían proyectada 21, porque es más o menos el promedio que se espera cada año. Entonces se colocan 21 nombres, entre nombres de chico y chica, porque anteriormente solo eran nombres de chicas, y entonces parece que pasó ahí un problema y se quejaron y pues se dieron a empezar con nombres de chicos también. Pero cuando se acaban los nombres, en esos años en los cuales las tormentas es bastante activa, la temporada es bastante activa, entonces se acude a lo que es el vocabulario del alfabeto griego. Empezamos con letras como alfa, beta, gamma, delta, épsilon, pues y el famoso beta y iota, ¿no?, que estuvimos escuchándolo por ahí. Y entonces tuvimos 9, ¿no?, de ese vocabulario, por eso llegamos a 30. En esta gráfica que vemos acá a la derecha, pues se hace una comparativa. San Lilo hizo esta gráfica que me gustó muchísimo, en donde comparaba lo que es el año del 2020 y el 2005. Porque el 2005 pues fue una de las temporadas más activas que hemos tenido en el Océano Atlántico, y este año pues logramos pasar en cantidad, ¿no? Anteriormente solo se habían logrado alcanzar 28, y este año pues logramos tener lo que son 30 tormentas con nombre. Aparte de eso, de esas 30, pues 13 se convirtieron en huracanes, y 6 de esos fueron huracanes mayores. Los huracanes mayores son aquellos que tienen categoría arriba de 3, cuando tienen la velocidad de viento pues bastante alta. Promedio, solo son 3 huracanes mayores los que se pueden esperar en una temporada de un año, ¿no? Sin embargo, este año pues técnicamente se duplicó ese valor, y en la cantidad de huracanes también se esperan que se formen 6, y este año pues se formaron 13, ¿no? Tuvimos que en septiembre, aquí en esta gráfica me gusta mucho por eso, porque se puede ver claramente
Vamos a dar un pequeño zoom. Cómo en el mes de septiembre pues se formaron 10 tormentas. Eso es un récord también para este año, porque nunca se habían formado tantas, porque claro, el mes de septiembre es el pico, ¿no?, de los ciclones tropicales, es cuando más se empiezan a generar, pero nunca se habían generado tantos. El récord anterior lo tenía el 2005 con 8, y este año pues se alcanzaron 10, ¿no? Entonces fue un año de récords en temas de ciclones tropicales. Es interesante, bueno, aquí es bueno ver la forma, ¿no?, en cómo se distribuyeron estos ciclones comparándolas con lo que fue el año del 2005. En el 2005, pues, dejaron bastante lluvias, varias de estas tormentas afectaron al territorio hondureño, pero ninguna impactó, ¿no?, como con un huracán de categoría al territorio centroamericano como tal. Sin embargo, en este año, pues, cambió todo, ¿no? Y tuvimos, pues, la afectación de lo que fue ETA y IOTA. Cabe recalcar que antes, lo primero que debemos de saber sobre los ciclones es que en la trayectoria de ellos, lo normal es que vengan por acá y tienden a irse hacia arriba, ¿no?, hacia el noroeste, y suban por varias condiciones atmosféricas, ¿no?, que acá está un anticiclón de los Azores y otras condiciones que hacen que ellos tomen esta dirección. Sin embargo, cuando se forman en esta parte del planeta, que fue donde se formó ETA, IOTA, y pues también recordar al Mitch que se formó por esta zona, pues también deberían de tomar una trayectoria hacia el norte. Pero vamos a ver algunas condiciones atmosféricas que se dieron que no se lo permitieron y hicieron que la trayectoria pues viniera directamente hacia territorio centroamericano, ¿no? Luego, como bien estaba mencionando Joaquín, nosotros somos un país que estamos bastante afectados, ¿no?, por el tema, voy a retroceder un poco solo para hablar de ello, por el tema del ENSO. El fenómeno del niño que le llamamos nosotros, ¿no?, como coloquialmente, pues el fenómeno del niño tiene bastantes impactos a nivel mundial. Cuando tenemos en la fase positiva, es decir, que cuando el mar, el océano Pacífico está más cálido de lo normal, ¿sí?, por debajo de 0.5 grados centígrados por 5 meses consecutivos, se le denomina fenómeno del niño. Eso lo que implica es que tiene pues diferentes, le llamamos teleconexiones en meteorología, pero interactúa, ¿no?, con todo el planeta de diferentes formas. En algunos lugares, como podemos ver acá, deja bastante lluvia y en otros lugares pues deja condiciones secas, ¿no?, como por ejemplo en los meses de entre junio y agosto. En el territorio hondureño, ustedes pueden ver acá más o menos, se alcanza a ver cómo eso nos afecta, ¿no? Eso nos hace recordar un poco el año 2019, el año pasado, ¿no?, que tuvimos cantidades de lluvia pues por debajo casi de un 30-33% y en otros lugares hasta 40% de disminución de precipitación, y eso pues lo que ocasionó pues que tuviéramos problemas en varias áreas, ¿no?, como ser en el tema de Tegucigalpa, por ejemplo, se vio algo muy fuerte, las cantidades de lluvia disminuyeron considerablemente y eso pues de una manera afectó, ¿no?, que la población estuviera con problemas de agua, perdón, para poder consumo. En mi caso estuvimos un día que estuvimos casi 22 días sin agua y pues tocó buscar opciones, ¿no?, para poder ahorrar y todo lo demás. Sin embargo, este año se dieron las condiciones diferentes, ¿no? Como lo mencionaba Joaquín, cuando está el fenómeno de la Niña, es como lo inverso. El océano Pacífico lo que tiende a hacer aquí en la parte ecuatorial es que se tiende a enfriar y se enfría por debajo de la media a cerca de 0.5 grados centígrados, y lo mismo, si pasa 5 meses consecutivos, pues se le denomina como el fenómeno de la Niña. ¿Pero qué implica el fenómeno de la Niña sobre el territorio hondureño? Bueno, sobre el territorio hondureño lo que implica es mayores cantidades de lluvia, que pueden oscilar entre 30 hasta 40% en algunas regiones de más lluvia, ¿no?, de lo normal. Entonces, por eso se esperaba que este invierno pues fuera bastante lluvioso en el territorio hondureño. A caso contrario, como les decíamos, como les mencionaba del año pasado, ¿no?, que sufrimos con cantidades menores de lluvia. Y eso nos hace pensar, porque al final de cuentas estamos con esa variabilidad climática en el que en un momento estamos con cantidades muy bajas de lluvia y en otro momento estamos con cantidades muy altas de lluvia, ¿no? Entonces eso nos hace meditar y pues planear un poco más hacia el futuro qué debemos de hacer. Bueno, ¿por qué les mencioné un poco la relación de lo que mencionó Joaquín con el fenómeno de la Niña? Porque cuando tenemos este fenómeno, ¿sí?, cuando tenemos las condiciones frías, que este es el típico de la Niña, ¿no?, que se enfría aquí el Pacífico, hay algo que sucede acá y es que se genera una mayor cantidad de ciclones tropicales. ¿Por qué? Porque las condiciones son más propicias. Los vientos alisios están soplando con mayor velocidad y eso pues ayuda, ¿no?, a que se vengan todos los fenómenos como las ondas tropicales, que muchas veces son la génesis, ¿no?, de un huracán. Entonces, como el caso de ETA y IOTA, que fue proveniente de una onda, ¿no?, que cuando llegó cerca del territorio centroamericano, ahí al norte de Colombia, pues intensificó. Ya vamos a ver las razones.
Pero el punto es que cuando tenemos fenómenos de la Niña, la cantidad de ciclones tropicales tiende a aumentar y aumenta considerablemente. Entonces, las probabilidades de que nos afecte uno u otro, pues son mayores. Y eso es algo que debemos de tener en cuenta cada año. Y bueno, es también que hay algo ahí para el tema de la planificación. Otra razón, y explico razones para que veamos por qué sucedió lo que sucedió, es la temperatura de la superficie del mar. Miren, este año es cierto que el Océano Pacífico pues se enfrió un poco, ¿no? La parte del océano, la parte superficial, la capa de mezcla, ¿no? Se enfrió más o menos, más bajo de lo normal. Sin embargo, a nivel mundial, las temperaturas fueron mayores. Sobre el territorio, sobre la parte continental, las temperaturas se habían pronosticado que iban a ser mayores y así fue. Se mantuvieron mayores. Y el océano, el Atlántico, también se calentó un poco más. Un poco más. Y eso implica entonces de que estas zonas, como pueden ver aquí en este pequeño GIF, ¿no? que saqué de uno de los modelos, se puede observar cómo la temperatura del mar pues estuvo variando, ¿no? En los meses, desde el mes de septiembre, octubre y noviembre podemos ver ahí. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque quiero que se fijen en este pequeño detalle. Miren, en esta parte de aquí, justo acercándose al territorio centroamericano, entre más cálido esté el mar, o sea, estamos hablando de casi que en algún momento estuvo cerca de los 29, 30 grados centígrados, es ideal para que los ciclones tropicales se fortalezcan y se hagan más pollones, como decimos nosotros acá, coloquialmente les digo a mis estudiantes siempre eso, o sea, se hacen más fuertes porque el principal alimento, ¿no? Su fuente de energía es precisamente el mar, ¿no? Entonces, eso es lo que reacciona él fácilmente y empieza a jalar toda esa energía y pues debido a los flujos de calor latente que se generan ahí, pues él tiende a aumentar en categoría, se empieza a intensificar. Que vamos a ver un poco sobre eso porque este año también fue algo bien interesante para la comunidad científica, la forma en cómo se intensificó ETA y IOTA. Entonces, les traje esos comentarios porque quería que entendieran un poco la razón por la cual nos afectan estos ciclones a nosotros. Miren, estas imágenes me gustaron mucho, que las realizó un compañero también, Carlos Canales, en compañía de Joaquín, sobre un histórico, ¿no? De los ciclones tropicales de cada mes, en cómo nos han afectado al territorio, sobre todo los que han afectado de alguna manera directa o indirecta al territorio hondureño. Y aquí pues se puede observar claramente cómo muchos ciclones, ¿no? A través de la historia nos han venido a afectar, ¿no? En diferentes categorías, llámese depresión tropical, una baja presión, bueno, no es un ciclón, pero una baja presión nos deja bastantes lluvias, a medida que va aumentando a depresión tropical, tormenta tropical, huracán categoría 1 hasta categoría 5, ¿no? Hemos llegado a tener que impactan directamente el territorio como fue el Mitch en el 98. Entonces, esto se da y se da pues seguido, por así decirlo, pero se debe a pues una serie de razones atmosféricas. Las razones atmosféricas por las cuales, por ejemplo, ETA y IOTA entraron al territorio hondureño, pues son precisamente estos frentes fríos o empujes, ¿no? De masas de aire frío que vienen del norte, ¿no? De los polos, bajando pues altas presiones, y lo que genera una alta presión es como una cuña, ¿no? Y esa cuña no le permite al ciclón pues tomar su camino normal, que es subir hacia la parte norte, ¿no? Y irse para arriba. ¿Por qué? Porque ellos, miren, algo tal vez no sé si lo han escuchado por ahí, pero los ciclones tropicales, las tormentas, los huracanes como tal, son necesarios, ¿no? O sea, el planeta los utiliza porque son remolinos como pequeños, no, enormes, eddies, que lo que generan es llevar toda esa energía del Atlántico, perdón, de la parte central del Ecuador hacia latitudes medias, porque recordemos que esta es la zona en donde más energía hay debido a la perpendicular de los rayos del Sol, ¿no? Con que inciden al planeta Tierra, es donde más se calienta, y acá se calienta mucho menos. Entonces, para que la Tierra evite un gradiente de temperatura muy alto entre sus zonas latitudinales, pues aparecen estos ciclones, y estos ciclones son importantes porque también nos dejan cantidades de lluvia importantes en el territorio que nos sirven muchísimo. Sin embargo, cuando se acercan mucho, pues generan desastres debido a la velocidad de los vientos, ¿no? Y a la cantidad de lluvia que tienen sus bandas. Entonces, este frente frío que explicó Joaquín anteriormente, ¿no? Que es el choque de una masa fría con una masa de aire cálido que viene acá del Ecuador contra esta masa de aire frío, que al tener una densidad diferente le sirve de rampa, ¿no? Y eso es un forzamiento mecánico para que el viento que viene, el viento alisio y toda la humedad que viene, pues el viento alisio cuando viene soplando desde acá, imagínense la cantidad de humedad que viene arrastrando, ¿no? Por todo el Atlántico, y se encuentra con esta pequeña montañita, por así decirlo, que lo
fuerza a subir esa masa de aire frío, entonces genera cantidades de lluvia importantes. Pero aquí, cuando el ciclón viene, encuentra esta alta presión y no le permite tomar su camino normal. Entonces él lo que ve es tratar de atravesar hacia el Océano Pacífico, porque sus bandas alcanzan, pues parten, ¿no? Cuando está, este territorio centroamericano es bien pequeño, y las bandas alcanzan el Océano Pacífico, y eso hace que ellos, pues, puedan tener mayor cantidad de energía, ¿no? Yo lo veo como un animalito, sé que siempre lo explico de esa manera para poderla comprender rápidamente, que él va buscando su alimento, ¿no? Claro, una vez que toca territorio hondureño, centroamericano, perdón, él empieza a debilitarse. Pero estas son las condiciones y eso no es común que se dé, porque es como nosotros hablamos a veces bromeando, que se alinearon los planetas, ¿no? Para que esto se diera y eso provocara, pues, precisamente esa trayectoria tan anómala en un ciclón tropical. Y lo más loco de este año, pues, fue que fueron dos, ¿no? Los que nos vinieron a impactar. Luego, los que les mencionaba, el tema de la intensificación de los ciclones tropicales. El tema de esta intensificación es, pues, bastante interesante de ver. La comunidad científica, pues, se alertó muchísimo. Este año se rompió un récord ahí. Se tienen 169 años de registro, o sea, reciente. No tenemos tantos años de datos, apenas 169 años en temas de ciclones tropicales. Y dentro de esos 169 años, solamente 8 tormentas se habían intensificado tan rápido antes de este año. Solamente 8 en 169 años. Y este año, en el 2020, 3 tormentas lo hicieron. ¿En qué? En menos de 36 horas. Delta, Eta y Iota. Eta lo hizo en 24 horas. Se intensificó de tormenta tropical a huracán categoría 4 justamente en 24 horas. O sea, fue una intensificación bastante rápida. Y Iota lo hizo más o menos en 36 horas, 34 por ahí, en promedio. Y pasó a llegar hasta categoría 5, ¿no? Si mal no recuerdan, el huracán Iota pues fue muchísimo más intenso en cuanto a su magnitud que el tema en su intensidad, en su velocidad de vientos, que Eta, ¿no? Entonces, esto tiene a la comunidad científica pues tratando de analizar un poco más este tema y viendo más así de reojo el tema de cambio climático como tal, porque aquí entonces ya nos está diciendo, nos están dando algunas luces, ¿no? De que debemos de analizar un poco más eso, pero realmente es un caso de estudio importante este año. Luego, bueno, un par de trayectorias, el huracán Nana se organizó en el Mar Caribe, al sur de Jamaica, y se desplazó paralelo a la costa norte. Esto implica pues que nos deje bastante cantidades de lluvia. ¿Por qué? Porque afecta pues la zona norte, ¿no? Pero entre más al norte va, nos afecta menos, ¿sí? Entonces eso también vivimos cantidades de lluvia importantes, pero no como cuando Eta y Iota, que vamos a ver qué fue lo que sucedió. Lo de sí generó bastantes problemas fue en islas de la bahía. Afectó muchísimo este huracán Nana. Luego, este es un pequeño, que no sé por qué no me carga bien, que me encantó, si no les voy a pasar el link, que es sobre, vaya, no me lo cargó, pero es un video, ¿no? En donde se ven todos los ciclones tropicales, su formación de este año. Bueno, lo siento. No sé qué le pasa a mi internet, puede ser. Pero bueno, me gustó mucho por lo estético, ¿no? De la combinación que hicieron de las imágenes satelitales de estos chicos de la NOAA, y pues generaron un pequeño video de 1 minuto y medio en donde se miraban completamente todos los ciclones tropicales que se formaron en el Atlántico este año. Pero vamos a enfocarnos un poquito en Eta y Iota por el tiempo, ¿no? Miren, esta imagen que ustedes ven acá fue el huracán Eta, impactó pues el territorio nicaragüense, ¿no? Y empezó a generar pues lluvias considerables en todo el territorio hondureño. Y vamos a ver por qué afectó, pues, sobre todo esta parte del territorio. Y esta imagen que tenemos acá, de que es una imagen del visible, ¿no? Se puede observar claramente del satélite, se puede observar claramente cómo las bandas y el tamaño del ciclón, por eso es que me gusta esta imagen, pues técnicamente abarca todo el territorio, ¿no? Centroamericano, gran parte del territorio centroamericano. Una vez que ingresó, abarcó Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y la parte norte de Costa Rica, para tener una idea de la dimensión. Claro, este señor fue un poco más grande, ¿no? Que este otro señor, fue un poco más intenso. Pero lo que sucedió con Eta, y eso es algo que debemos de entender, porque mucha gente pues estuvo desinformando en los medios, es que antes de que llegara Eta, teníamos aquí un empuje de una masa fría, de lo que estábamos mencionando en la charla, ¿no? Por parte de Joaquín, y eso lo que hace es que ingresa mucha humedad
en la parte norte del territorio hondureño, sobre todo en la parte norte y en la parte noroccidental, ¿sí? Eso hace que empiece a llover. ¿Por qué? Porque nuestras montañas están en la forma horizontal. Discúlpeme, pero muchas veces trato de explicar estos fenómenos para poder entender un poco más, pero es importante verlo, ¿no? Nuestras montañas están de manera horizontal y sirven pues como una rampa, un forzamiento mecánico, que todo este viento húmedo que viene ingresando del norte, pues sube y empieza a dejar bastante lluvia, sobre todo en la parte norte y noroccidental. Y recordemos que la parte norte y noroccidental fue la parte más afectada. Luego llegó Beta, y cuando Beta se fue acercando, como ustedes pueden observar en esta imagen, aquí claramente está que las bandas pueden abarcar gran parte del territorio, pero el movimiento de un ciclón tropical es un movimiento antihorario, es decir, va en contra de las manecillas del reloj. Al estar girando de esta forma, aunque ETA estuviera acá, las bandas empezaron a interactuar con el frente frío, con la masa de aire frío. Miren, ¿por qué? Porque las bandas empezaron a moverse en esta dirección y empezaron a afectar la zona norte del territorio hondureño y la parte noroccidental. Y eso, la combinación de esos dos fenómenos, fue lo que hizo que ETA dejara cantidades de lluvia tan importantes en el territorio hondureño. Ya cuando vino Iota, pues el camino estaba dado, ¿no? Para que él pudiera entrar y porque las cantidades de lluvia no se habían muy poco tiempo para que se hubieran secado, los suelos estaban saturados y pues Iota no encontró ningún inconveniente para poder entrar y toda la lluvia que llegó pues empezó a caer. Y vamos a ver una imagen más adelante, por ahí la debo de tener, de cómo fue que interactuó con los vientos. Los mapas de trayectoria, como les mencionaba, ¿no? Producto de ese frente frío que estaba acá en Yucatán, ETA se vio forzado, ¿no? A caminar por este lado, a entrar por Nicaragua. Muchos modelos al inicio lo tiraban un poco al norte y eso preocupaba también al territorio hondureño porque se iba a seguir fortaleciendo, iba a irse incrementando, iba a dejar muchas lluvias acá. Sin embargo, la mayor parte del impacto de los vientos se la llevó lo que fue Nicaragua. Y a medida que fue avanzando, pues se fue degradando cada vez más y entró a nuestro territorio hondureño como una depresión tropical. Pero pues las cantidades de lluvia fueron importantes. Mientras que Iota, y aquí les traigo una imagen diferente de varios modelos, porque cuando uno hace un análisis, uno pues trata de ver el comportamiento de todos los modelos y en base a ello pues uno toma ciertas decisiones, ¿no? Por ciertas condiciones. Y entonces se ve claramente que también ingresó por Nicaragua, casi en el mismo lugar, un poquito de diferencia, pero casi por el mismo lugar en Nicaragua. Y lo que sucedió es que como era más intenso, llegó a ser categoría 5, él logró entrar a territorio hondureño como tormenta tropical y pues atravesó toda la parte sur del territorio hondureño, ¿no? Y siguió como tormenta tropical. Eso sí que hubo unas diferencias importantes. ETA iba más lento. Al ir más lento, entonces las cantidades de lluvia fueron más importantes porque, bueno, fueron bastante grandes, ¿no? Porque al ir lento, el ciclón pues avanza lentamente y las lluvias se mantienen sobre las regiones y cae más lluvia, ¿no? Mientras que va más rápido como Iota, que Iota estuvo muy poco tiempo en el territorio hondureño, entonces las lluvias fueron diferentes, pero afectaron sobre todo la parte norte. Miren, esta imagen que yo tengo aquí, traté de subirla, pero no me gustó cómo quedó. Quiero mostrársela mejor directamente. Y disculpen que haga esto, pero ahorita lo acabo de ver. Pero sí quiero usarla para que podamos ver un poquito sobre el tema de qué fue lo que sucedió, ¿no? Y cómo fue que nos afectó este sistema. Solo déjenme verlo. Lo tengo. Y aquí está. Esto lo saqué en ese momento y lo que quiero que vean es la interacción de los vientos, miren. Si ustedes pueden observar aquí claramente, miren cómo los vientos, debido a las bandas del huracán, porque el huracán estaba por esta parte en ese momento, aquí, y entonces las bandas lo que hacían es que provocaron ingreso ingreso de lluvia importante en esta parte, miren, y que fue precisamente donde se volvió a inundar, porque llovió mucho en esta parte del territorio hondureño y llovió mucho en esta parte que es donde pues están las vertientes, lo que alimentan a los ríos Ulúa y Chamelecón. Y eso lo que terminó generando pues fueron cantidades de lluvia importantes en el Valle de Sula, ¿no? Y por eso es que tuvimos las cantidades de lluvia y las inundaciones que se dieron. Entonces muchas veces no es necesario que en nuestro territorio llegue un ciclón tan poderoso para dejarnos cantidades de lluvia importantes. Con que sea una tormenta tropical o una depresión tropical es más que suficiente para que nosotros pues suframos, ¿no? Los embates de estos fenómenos y pues sea triste, ¿no? Para nuestro país. Esta es otra imagen que tengo ahí del huracán Iota, ¿no? En ese momento, de cómo estaba abarcando, miren,
toda la parte de Guatemala, parte del sur de México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y un poco no de la parte norte de lo que es Costa Rica. O sea, para tener una idea de la magnitud de estos fenómenos, de lo enormes que son. Ahora, ya para ir cerrando y dar chance a las preguntas, pues este es el impacto de las tormentas ETA y IOTA en Honduras. Hizo un reporte por parte de la OPS junto con SINAGER y se puede observar que ETA afectó pues 3 millones de personas, IOTA 664,000 personas, y eso pues generó que hubieran evacuados 179,000, 184,000 personas albergadas, y lo más malo de todo, ¿no? 74 personas fallecidas por ETA y 14 personas fallecidas por IOTA. Se afectaron muchísimas viviendas, puentes destruidos, 13, dañados 19, deslizamientos de ladera importantes, sobre todo en la parte occidental del país. Son derrumbes, ríos y quebradas desbordados, el aeropuerto pues, Ramón Villeda Morales inundado totalmente. Y según el SAC, hasta un 80% del sector agrícola sufrió daños. Los impactos de estos fenómenos han sido bastante importantes y pues precisamente porque vino uno tras otro, ¿no? ETA allanó el camino para que IOTA generara todas las inundaciones y deslizamientos de ladera que se generaron porque dejó saturados los suelos, ¿no? Y ahí es donde debemos de pensar un poco, ¿no? Sobre los temas de prevención, de qué se está haciendo a nivel de alerta, ¿no? De contingencia y sobre todo de estudios y de gente, ¿no? Que trabaja en estos temas. Creo que debemos de concientizar y trabajar más fuerte porque esto no se puede estar repitiendo, ¿no? Debemos de cambiarlo. La variabilidad climática nos dice que esto pues, puede afectarnos en cualquier momento, cualquier año. Y el tema del cambio climático pues también es importante de ver. Bueno, creo que por cuestión de tiempo daré chance de algún par de preguntas. Si no, pues me gustaría ahondar con algunos detalles. Compañero que tenga alguna pregunta o algún aporte o algún comentario. Bueno, buenas noches a todos. Soy Brian Arios del Departamento de Física. Yo tengo varias preguntas, pero no sé si las esperamos hasta el final, José, o cómo preferís. Pues, Son sí, generales. Sí. Creo que sería el momento que podríamos hacer las preguntas ya. Ya, ok. Bueno, pues primero felicitarlos, ¿verdad? Y agradecerles por tener el tiempo y la gentileza de compartir con nosotros. En lo particular, pues me declaro muy ignorante de muchas cosas de las que mencionaste, pero me llama mucho la atención la parte atmosférica, la parte de los desastres también, pero muchas veces creo que eso lo merecemos, ¿va? Porque es un descontrol terrible y no estoy seguro si necesitamos ciclones para que hagan desastres o tormentas pequeñas. O sea, no voy a entrar por ahí, pero en la parte atmosférica me llama mucho la atención, desde mi perspectiva, cómo ha mejorado el poder predictivo de estos sistemas atmosféricos, porque ya ves que esa es una de las críticas que tiene tanto la sismología como la ciencia atmosférica, ¿no? Que no hay una precisión en todos los pronósticos, pero he visto que ha mejorado muchísimo. Entonces, para empezar, me gustaría escuchar de ustedes, expertos, a qué se deben estas mejoras. Bueno, mira, gracias Brian por la pregunta. La verdad que tienes razón, ¿no? Se ha desarrollado muchísimo el tema de tecnológico, el tema sobre todo, mira, el tema de los modelos. Para mí, creo que el avance más fuerte es el tema computacional. Nosotros podamos tener salidas de modelos que nos puedan guiar y nos puedan decir qué podríamos esperar, cuál es el camino que tendrían estos fenómenos, ¿no? Como el caso de todos estos modelos, ¿no? Que tenemos acá, este juego de modelos que son muy buenos. Eso te ayuda a mejorar esos sistemas. Creo que ha sido importante también el hecho de que, pues, el mundo, ¿no? Como tal, se ha preocupado por los temas en meteorología, pues, precisamente por lo que pueden ocasionar, por este tipo de desastres que se generan, ¿no? De alguna manera, Estados Unidos es uno de los países que más se ve afectado porque estos ciclones siempre van a pegar donde ellos, ¿no? Es muy fácil que vayan a pegar donde ellos y entonces, claro, tú sabes el potencial que tiene Estados Unidos y le invierten muchísimo dinero a esto. Claro, no tenemos la capacidad que ellos tienen porque a ellos les impacta un fenómeno, los daña, pero se recuperan muy rápido por la capacidad económica que tienen. A nosotros, pues la historia es totalmente diferente, ¿no? Como ustedes ya podrán saber, todavía no nos hemos recuperado todavía algunos impactos que nos dio el fenómeno del Mitch, así que ya con eso nos hace pensar
regresar, ¿no? 20 años después. Pero como tú dices, ¿no? O sea, el tema del avance es el avance tecnológico, el avance computacional. Creo que entre más procesado, la capacidad de las computadoras de poder procesar, de poder analizar muchísimas ecuaciones, resolver tantas ecuaciones matemáticas, ¿no? En milisegundos, eso ayuda muchísimo a que los fenómenos se vayan estudiando de una manera, pues, mucho mejor. Mira, a mí me gusta mucho un tema de los huracanes, a mí me apasionan los huracanes, pero cuando estábamos con el fenómeno del Iota, al inicio varios modelos tiraban el fenómeno hacia acá arriba, hacia la parte norte, y eso preocupaba muchísimo también, porque por el impacto que iba a generar, ¿no? En Honduras. Pero uno tiende a especular mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque son modelos, y ahí cuando tú tienes que tener la combinación de los modelos con el dato observado, y eso también se ha mejorado muchísimo en temas de estaciones meteorológicas, pero en estos casos de huracanes puntualmente, el tema de los cazahuracanes, wow, lo que hace esta gente de la NOAA, junto con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, yo creo que es digno de admirar, de sentarse, de aplaudirles, se deben de ganar un premio, porque cuando ellos vienen, yo me acuerdo que tenían un viaje para el sábado, una misión, y llegaron el sábado, ¿no? Antes de que llegara, en ese fin de semana de que llegara Iota, y una vez que llegaron y empiezan a medir con sus equipos, empiezan a soltar sondas para medir el comportamiento del mar, sobre todo en temperatura, ¿no? Y hacer algunas mediciones, se pudo ubicar el ciclón tropical un poco más al sur, se pudo sacar con esos datos una mejor proyección, y después de eso, ya el sábado en la noche, ya se podía ver cómo todos los modelos estaban afinados, gracias a esos datos, no in situ, esos datos que se deben de tomar, que debemos de luchar por eso de esos temas de ciencia, que debemos de tener datos, porque en ciencia sin datos no sabemos nada. Entonces, con eso se logró afinar los modelos, y todos los modelos empezaron a dar esta trayectoria, ¿no? Que iba más hacia el sur, que iba a entrar ahí al sur de Olancho, y al final entró al sur del Paraíso, ¿no? Entonces, creo que es debido a eso, Brian, el avance meteorológico, pues gracias al avance tecnológico como tal, y el billete, perdón por mi palabra coloquial, pues la cantidad de plata, ¿no? Que ha generado Estados Unidos y que invierte en estos temas. Eso me lleva a la segunda pregunta, pero si alguien más tiene otra, doy espacio. Bien, no escucho. Sí, me imaginé que eran los modelos, y en ese sentido, yo siempre he tenido la curiosidad en la parte atmosférica, si los modelos que se tienen, por ejemplo, mencionaste algo que este año han habido 21 ciclones, no sé cuántos ciclones se esperaban, cuántos decían, porque una cosa es la generación de ciclones, y otra es cuando ya está el ciclón, la trayectoria que va a seguir para prevención, ¿no? Si entiendo, son dos cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, en los modelos para la generación de ciclones, que por cierto dijiste algo fantástico que no lo sabía, cómo la Tierra tiene su sistema de autoenfriamiento, toda la energía que se concentra en el Ecuador, eso me pareció fantástico. Pero la pregunta es, ¿la Tierra en estos modelos es considerado como un sistema aislado, o en estos modelos hay información, por ejemplo, también, o alguna correlación con la dinámica solar? Por ejemplo, también hoy en día sabemos que hay épocas en el año o temporadas en un ciclo, digamos, donde hay muchos más rayos cósmicos que también podrían calentar más la Tierra. ¿Qué tanto, así a grosso modo, qué tanto los modelos solo consideran, por ejemplo, parámetros locales dentro de la atmósfera o locales en la Tierra, o qué tanto podrían, digamos, mejorar los modelos otros parámetros, o ya los modelos que tienen son muy precisos que realmente estoy diciendo tonterías? No, mira, para nada. Los modelos pues han evolucionado, ¿no? Mira, los modelos anteriormente tocaban el tema atmosférico, miraban las variables atmosféricas. Claro, una de las razones más importantes, ¿no? Porque si no es por el sol, pues nosotros no nos movemos de ninguna forma, ¿no? En el planeta. Toda la energía del sol es la que nos ayuda a que existamos como tal. Entonces los modelos lo primero que le dan es un bastante peso, ¿no? Al tema de la radiación solar. Inclusive cuando lo que tú mencionas de cuando hay manchas solares o tormentas solares que le llaman, y toda esa cantidad de radiaciones que incrementan cada cierto periodo de tiempo, pues los modelos también lo tienen que tomar, ¿no? En consideración. Lo otro que toman en cuenta es el tema oceanográfico, o sea, cómo es el comportamiento de los océanos, y el tema de la atmósfera. Entonces, ellos hacen un acoplamiento. Antes se estaba trabajando con los modelos de manera separada. Miraban la parte atmosférica y había modelos oceánicos que miraban la parte oceanográfica también de manera separada. Pero ya ahora, con la capacidad de las computadoras, porque ese era la limitante, entonces como ha ido incrementando en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas, eso ayudó muchísimo a poderlos acoplar. Entonces los modelos ahora están viendo las variables, tanto
solares, como tú mencionas, afuera del planeta como tal, el tema también de la parte atmosférica y el tema de la parte oceanográfica. Y la combinación de todo ello es lo que hace que estos modelos ahora pues sean muchísimo más precisos, ¿no? Porque tienen una capacidad increíble a la hora de poder predecir. En el tema de la predicción de la cantidad de tormentas que tú esperas, pues también hay varias variables, ¿no? O sea, lo primero es hacer un análisis climatológico, ¿no? Del comportamiento. Se usa mucho un tema, ¿no? Que me gusta mucho, que son los años análogos, y en los años análogos ellos buscan comportamientos similares a este año de acuerdo a las condiciones iniciales en el año. Entonces tú alimentas los modelos con esas condiciones iniciales y puedes tener una idea de cuánta cantidad de tormentas, de ciclones tropicales puedes llegar a tener al año. Entonces es un conjunto, ¿no? Ellos esperaban 21 con nombre, y pues el pronóstico era entre 24 y 25 lo que se esperaba. Sin embargo, se rompió y se alcanzaron 30, ¿no? Y fueron 31 ciclones, pero 30 tormentas como tal, porque el depresión tropical también se considera como ciclón tropical. Pero sí, es la combinación de todos esos factores. La verdad es que es bastante robusto. Y los modelos, pues depende cada modelo. Hay modelos especiales para trayectoria, modelos especiales para intensidad, modelos especiales para lo que es pronóstico de 3, 4 días, o modelos especiales para proyecciones ya estacionales, ¿no? Entonces un pronóstico estacional de que esperas 3 o 6 meses adelante, inclusive modelos especiales para proyecciones de escenarios de cambio climático, ¿no? Que ese es otro tema también bastante importante en este tema. Muchas gracias, José. Te agradezco por las explicaciones. En algún momento hay un espacio ahí para que hablemos un poco de esta parte atmosférica, porque sé que puede ser de mucho apoyo para nosotros, Brian. Entonces tendremos el espacio. No sé si hay más preguntas. Si algún otro compañero que tenga alguna pregunta o comentario. Bueno, pues si no hay, pues voy a hacerle una consulta solo de lo que pude notar o pude empaparme de la charla. Y es que si los fenómenos atmosféricos o meteorológicos son cíclicos, y si es así, ¿qué tanto influye lo que es el cambio climático? Y teniendo todo esto en cuenta, ¿qué se puede esperar entonces al futuro si en términos de un año se pudo bater récords de los 169 años que llevan ya recopilando la información? ¿Qué se puede esperar pues para los siguientes años, o qué se puede esperar que se formen esas tormentas? No sé si Joaquín quiere responder esa parte. Bueno, hiciste como 3 preguntas en una y me gustaría pues que la atacáramos entre los dos. Pero sí, me parece muy buena tu pregunta porque es importante de discutir. Joaquín, no sé si quieres responder la parte cíclica. Mira, dentro de esto de los fenómenos meteorológicos extremos como este año, hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta, y es ese cambio brusco que nosotros tenemos dentro de lo que es el cambio del fenómeno del niño a la niña. Ustedes recuerdan, en el 98 tuvimos ese cambio brusco, veníamos de un niño muy fuerte en el 97 y tuvimos los efectos en octubre, finales de octubre, noviembre, con el huracán Mitch. Y se dio casi los mismos patrones de circulación. Si se recuerdan, había un patrón de bloqueo con el Mitch que hizo que el sistema pues no tomara hacia la parte del noroeste, sino que su desplazamiento fuera muy lento y ingresara a la parte de Honduras, ¿verdad? Como categoría 5. El Mitch era el que nos representaba como la mayor catástrofe que tuvimos con fenómenos naturales con respecto a fenómenos ciclónicos. Y luego tenemos este episodio, ¿verdad? Que es bien importante tomarlo en cuenta. Se venía pronosticando una temporada muy fuerte de ciclones tropicales eh, por parte del Centro Nacional de Huracanes, ¿verdad? Con todos los análisis que ellos hicieron. Y entonces nosotros tenemos que tomar ya muy en cuenta eso. Hablando con algunos colegas, hemos tomado en cuenta eso, ¿verdad? De ese cambio brusco que tiene la atmósfera, y que
en su momento pues repercute en gran momento eh, sobre el territorio nacional. No sé si podés ampliar un poco, Josué, sobre el tema, porque sí, la parte cíclica, yo que recuerdo cuando se cumplieron los 20 años de MIS, pues había bastante incertidumbre si íbamos a tener eventos a los 20 años, a los 10 años, similares a MIS, pero realmente la atmósfera pues ha ido, o sea, las condiciones atmosféricas han ido variando. Recordemos que hay una combinación muy fuerte de lo que es el calentamiento global, lo que hay de contaminación, todo esto, ¿verdad? Incide realmente sobre lo que son los fenómenos atmosféricos. Sí, mira, como Joaquín lo menciona, ¿no? Es importante notar eso que pasó en el 98. Cuando me hablan de ciclos a mí, es como que me parpadea un ojo a veces, porque hay varias cosas ahí que se deben de tomar en cuenta. La gente considera que un periodo de retorno, porque eso es lo que se hace en estos casos, se sacan periodos de retorno para ver cuándo tú puedes esperar una tormenta o un ciclón o algo, un evento como este tipo, ¿no? Y en base a eso, pues tú a través de estudios, ¿no? Y de historia, de datos, tú puedes sacar periodos de retorno y decir, bueno, en promedio podríamos esperar que cada 20 años, eso es lo que se tenía estudiado, cada 20 años puedas tener un fenómeno, pero un periodo de retorno no implica que cada 20 años. Un periodo de retorno implica que te puede pasar este año, te puede pasar el año número 2, el año número 3, el año número 5, el año número 10 o el año número 20. O sea, lo que te está diciendo es que vas a tener un fenómeno así de extremo, al menos uno en 20 años, pero no cada 20 años. Se ha dado, ¿no? O sea, recordemos FIFI, recordemos Mitch y ahora pues ETA y IOTA, se ha dado. Yo lo considero una coincidencia hasta cierto nivel, pero eso no implica que dentro de algunos años, porque va muy relacionado con lo que Joaquín acaba de mencionar, y eso es algo que no se habla o no se escucha a veces en los medios o la gente que habla de estos temas, porque no conocen esas temáticas. Entonces, hay un poco de incertidumbre y pues, sobre todo de desinformación, porque lo que Joaquín acaba de explicar claramente está, ¿no? Y se ha evidenciado que eso sucede, ese cambio tan brusco, ¿no? De un fenómeno a otro, porque el fenómeno del Niño afecta a todo el planeta, ¿no? Y cuando hay combinación con la NAO, que es la oscilación del Atlántico Norte, también porque se calienta un poco en lo que es la parte sur, ¿no? Del Atlántico, que es justo esta donde los ciclones tropicales pasan. Entonces, tenés el fenómeno de la Niña, tenés la NAO en posición positiva, Dios mío, algo va a pasar. Y eso sucede con cierta periodicidad. Miren, el tema del fenómeno de la Niña te puede estar afectando entre un periodo entre 2 a 7 años. Ese es lo promedio que se ha detectado, ¿no? Antes se decía que cada 4, ahora ya le bajaron a 2. Y así estamos, ¿no? Pues con un poco de incertidumbre por la cantidad muy poca de datos que hay. Y es que son muy pocos los años en que hablemos de 100 años, es muy poco la cantidad de datos como para poder tener estudios totalmente fidedignos. Yo por eso los ciclos, yo te lo digo, a mí no me gusta decir ciclos porque en algún momento yo siento que nos va a volver a suceder. Y nos va a volver a suceder pronto, no vamos a tener que esperar 20 años para que esto vuelva a suceder. Tú no necesitas un ciclón tropical como ETA o IOTA para que te den cantidades de lluvia, inundaciones tan fuertes que se dieron en el Valle de Sula, porque van a suceder de nuevo. O sea, eso es una realidad que te puede suceder con una tormenta, con una depresión tropical o con una tormenta efectiva en algún momento determinado, dependiendo de la convección que se dé en ese momento. Entonces, en ese tema sí es un poco discutible, ¿no? La ciclicidad. Yo no creo que sea cada 20 años, puede y lo otro también que tú mencionas, y ahí sí me llamó mucho la pregunta, eso es el tema de que, ¿qué tal con el cambio climático, no? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Está pasando o no? Mira, hay dos conceptos bien importantes y creo que solo eso sería un coloquio, ¿no? Que me encantaría que tuviéramos, que es hablar de variabilidad climática y de cambio climático. Son cosas que son conceptos que deben de tenerse en la mente para poder diferenciarlos. La variabilidad climática te dice que esto va a pasar y te va a seguir pasando siempre, ¿no? Todos los años tenemos ciclones tropicales, todos los años de repente tenemos una intensificación en la cantidad o de repente pues disminuye la cantidad y está en ese juego, ¿no? Y va a variar de las condiciones atmosféricas totales del planeta como tal. Pero algo que me llamó mucho la atención fue un estudio que hizo la OMM. La OMM es un estudio de más o menos como 100, 110 años, me acuerdo, si mal no recuerdo el dato, en donde calcularon una tendencia, ¿no? Al aumento, se vio una tendencia al aumento de estos fenómenos extremos y se ha notado de que cada vez se están intensificando más, o sea, no solamente en la cantidad, bueno, ahorita están rompiendo récords, pero el otro año es posible que tengas una menor cantidad de ciclones tropicales, ¿no? Porque tal vez no tenemos el fenómeno de la Niña. Y de repente puedes tener otra vez los 20, 25, tal vez volvamos a llegar a los 30, Dios no quiera, pero el punto es que
Eso es común, ¿no? Eso va a suceder porque sí o sí es parte del planeta Tierra, lo necesita el planeta Tierra, así como para lo utiliza las corrientes oceanográficas, ¿no? Para poder mandar también energía entre sus latitudes y poder tener ese equilibrio térmico. Entonces va a suceder, pero que un científico en este momento, pero un científico serio, te diga de que ETA y IOTA son culpa del cambio climático, Dios mío, sería una locura que lo mencione un científico. ¿Por qué? Porque todavía nos faltan datos como para poder decir así con certeza que es culpa del cambio climático. Es difícil cuantificar el impacto del cambio climático en estos fenómenos. De que hay una relación, definitivamente que se está observando la correlación ahí. Y va por el tema del calentamiento, por el tema de que el mar es precisamente la parte del planeta que está absorbiendo mayor cantidad de energía y debido a los gases de efecto invernadero que se regresa esa energía, es el mar el que está poniendo el pecho, como decimos nosotros, ¿no? Que está aguantando, está poniendo ahí la casta para poder agarrar esa energía y que no tengamos los impactos que deberíamos de tener en todo el planeta. Pero el mar, como todo sistema, ¿no? Si lo empiezas a forzar, algo va a suceder. Y esas son las cosas que debemos de tener en mente, que debemos de pensar para futuro, ¿no? Si vamos a tener problemas o no. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? El tema de la intensificación. Eso sí llama muchísimo la atención porque no es normal que a medida hay una tendencia clara a que los fenómenos ahora se están intensificando muchísimo más, muchísimo más. ¿Y qué sucede con que se intensifiquen mucho más? Que entre más grandes sean, entre más fuertes sean, entre más intensos sean, van a tener mayor capacidad de poderse mantener sobre el territorio continental y aguantar con esa magnitud y poder avanzar, ¿no? Entonces, eso es importante de notar, no como otros que dicen que un huracán se alimenta del vapor del suelo, dijeron por ahí un medio, pero bueno, cada quien en su mundo, no sé de qué está hablando. Entonces, esa intensificación le permite que sea más robusto y que pueda aguantar y que te genere mayor impacto sobre el territorio hondureño. Sí, tenemos otra preguntita porque creo que vamos pasaditos de tiempo. Sí, no, yo me doy por servido y sí me pareció muy interesante la charla que han dirigido. Sí, a mí me gustaría solo decir algo más entonces, Lorenzo. Sí. Mira, que estos coloquios los ven muchos estudiantes de física. Mira, yo definitivamente que los invito, ¿no? Invito a que estudien estos temas. Debemos de pensar, ¿no? Que el país nos necesita. No hay suficientes meteorólogos en el país. No los hay. Te los cuento con la palma de la mano. No hay muchos geólogos en el país. Entonces, creo que la carrera que tenemos en la Escuela de Física de la Licenciatura en Geología es una muy buena oportunidad para trabajar en estos temas. El tema también de la maestría que se está dando en gestión de riesgos en el Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra es un tema también que debemos de trabajar, el de recursos hídricos. Estamos trabajando, bueno, también el Instituto de Energía, ¿no? Está metido mucho en esos temas de energía que son tan importantes y que se ven tan afectados por estas temáticas también. El otro año vamos a abrir la carrera de meteorología, va a ser un técnico universitario, pero un físico la puede llevar, porque lleva toda la parte físico-matemática que llevan los físicos, ¿no? Al menos hasta física 200, los que llevan los ingenieros, vaya, ¿no? Pero, y también, pues, llevan cálculo 2, llevan vectores y matrices, estadística. Entonces, creo que es importante que veamos estos temas. Necesitamos gente, necesitamos chicos listos, inteligentes, que quieran trabajar en estos temas y que se apunten, ¿no? a hacer la diferencia en el territorio hondureño, porque no podemos seguir como estamos. Debemos de invertir en ciencia, necesitamos invertir en capacitar a nuestros jóvenes y a los profesionales que son afines, que le den un ojito, ¿no? a estos temas y que apoyen desde sus áreas, porque estos temas de cambio climático, de meteorología, pues tienen mucho que ver, ¿no? Son multidisciplinarios al final del tiempo, al final de cuentas. Entonces, definitivamente debemos de unirnos como academia, pero también desde afuera como sociedad debemos de unirnos y trabajar para que esto sea diferente y no continuemos como hemos estado, simplemente apaleando el problema cuando ya lo tenemos encima, estamos sacando el agua de nuestras casas cuando podemos prevenir para que se nos inunde. Bueno, esas serían mis palabras finales. No sé si Joaquín quiere agregar algo más o de tu parte. El señor Joaquín, sí. ¿Algunas palabras finales, señor Joaquín? Sí, bueno, agradecerles profundamente la participación o la oportunidad que nos dieron de poder participar y hablar un poco sobre estas condiciones meteorológicas que se han venido dando a través del año 2020. Invitarles y incitarles, como dice Josué, a participar más sobre la parte de la meteorología. Honduras necesita tener más meteorólogos formados. Somos muy pocos con los que cuenta el país.
en aspectos de formación. Es una bonita experiencia, una bonita oportunidad la que se tiene a futuro con la carrera técnica que se está abriendo en la universidad. Esperaríamos que con esa carrera pues ya solventar un poco el déficit de meteorólogos que existen en el país. Y también invitarles a que nosotros estamos elaborando trimestralmente un boletín climático. Ahí se hace un resumen de las condiciones que suceden en los 3 meses, ¿verdad? Ya está elaborado el tercer boletín climático, ¿verdad? No sé si, José, si está subido a la página, pero eso es bueno para que ustedes se vayan empapando de todo lo que está sucediendo con las condiciones climáticas en el país y ahí pues llevar un recuento de todo esto que sucede y que en su momento pues es de mucha importancia. Pues excelente, señor Joaquín. Y de mi parte, le doy las gracias a usted y al señor Josué que hayan tenido pues reservado este tiempo para lo que fue esta charla. Y mencionaba el señor Joaquín sobre la dirección de la página para ver si al momento de publicar el video, porque lo vamos a publicar, el de la charla, y anexo ahí el link de la página. No sé si el señor José Mejía ahí me la comparte después. Sí, es la página del instituto. Ajá, sí, donde tiene la información, los boletines. Sí. Ah, bueno, entonces sí, ahí lo vamos a poner. Bueno, pues Okay. Buenas noches y muchísimas gracias otra vez ahí por la... Ok, buenas noches a todos. Gracias. Esperemos vernos pronto. Cuídense. Buenas noches.